tal? Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Pedro Ortiz y tú no. Y hoy les traigo pues algo nuevo y algo bueno a través de Oconde. Esto se llama Quiero Creer. Escéptico versus believer, escéptico versus creyente. Así que Ronald Chávez, que no solamente es un gran creyente, sino un profesional, va durante todos los programas a llevarme por el mundo de lo paranormal y lo desconocido. Además, él va a ser el encargado de hacerme creer. Ronald, bienvenido, ¿cómo estás? Hazme creer, Hola, hermano. Pedrito. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Un gusto poder estar aquí en este programa. Y nada, vamos a despejar todas las dudas, vamos a escuchar testimonios de personas, testimonios propios que hemos tenido, experiencias que pueden entrar dentro de lo paranormal, y vamos a tratar de buscar una solución que convenza a la lógica. Muy bien, tú sabes que actualmente la búsqueda de respuestas es grande. En las redes sociales se ha diseminado mucho las preguntas. ¿Por qué actualmente se avistan mayor cantidad de ovnis que antes? ¿Por qué hay mayor presencia de percepciones extrasensoriales? ¿Cómo entro al mundo holístico? ¿Cómo saber acerca del aura, de las experiencias cercanas de la muerte, de los fantasmas, etcétera, etcétera, etcétera? Y nosotros estamos aquí en este espacio para, con pruebas y con experiencias personales, pues decirles a ustedes que expandan su criterio y que hay más allá de lo evidente, como decía León No y el ojo de Tondera. Mira, Ronald, ya hemos conversado antes contigo, te veo muy activo en tus redes. De hecho, el Instagram tuyo, Ronald, siempre tiene fotos y videos que llaman muchísimo la atención, ¿no? Y esa parte es muy buena porque estamos hablando con alguien entendido. Lo primero que tengo acá, en el guión del programa, en el patrón del programa, es un video de YouTube de esta persona que se llama Antonio Gómez Martín, que ha sido testigo de una experiencia cercana a la muerte. Me dijeron que se lo cuente al mundo. Mientras conversamos vamos a ver un poco extractos de esta entrevista que le hacen a él, donde cuenta que un día, estando en su trabajo, caminó y cayó, él vio una luz muy, muy fuerte, cayó arrodillado y de repente, de ahí en adelante, fue trasladado a un lugar que luego, como él lo describe, bien podría ser la antesala de la puerta al cielo, como en las películas. Como en las películas él lo describe, ya ustedes van a ver esto de acá. Veamos un pedacito del video, Ronald, y luego nosotros lo comentamos y tú me cuentas estas experiencias cercanas a la muerte, ¿ya? Vamos al video. Entonces me presenté a ese examen para obtener el diploma, y esto fue el día 22 de mayo del 2011. Mi examen comienza pues llegando el mediodía de sábado-domingo. Paso el primer examen, la primera prueba, todo fantástico, todo muy bien. Y fíjate tú que noto un cansancio extraño en los últimos minutos, una cosa muy rara, que le pido un receso al tribunal, le digo que si me pueden dejar unos minutos para descansar. Pues eran todos conocidos y me dijeron, sí, hombre, sí, Antonio, descansa un poco, no pasa nada. Y en ese momento lo último que recuerdo es que me quedé de rodillas en el tatami y di un grito, algo así como, según me han contado a mí, un ¡ah! Me cuentan que me da un síncope, tengo pues una coloración y que me ha dado un infarto en toda regla, vamos, en toda regla. No hay latido cardíaco, no encuentran pulso, no encuentran respiración. Bueno, llaman a las unidades de emergencia y así estoy un montón de tiempo hasta que, por lo visto, me despierto. Y yo cuando me desperté, pero curiosamente a mí lo que me ocurre, Mariano, que es que cuando me dicen que yo doy un grito, yo no doy un grito, a mí se me encienden unos focos, eso es lo que yo vivo, ¿vale? Unos focos enormes del pabellón CB de Cáceres, que es el de básquet, que son enormes, enormes. Y lo primero que empiezo a pensar es que alguien ha encendido los focos y que me ha dado en los ojos y que me está deslumbrando. Y entonces comienzo a taparme los ojos, a restregarlos, a mirar, no veía absolutamente nada. Estaba inmerso como en una especie de campana de luz que no veía nada de nada de nada. Y lo primero que pude ver es un personaje
un señor bajito, un poquito más bajito que yo, a mi lado, que no se separaba para nada, que no me hablaba, que lo único que hacía era mirarme, que yo lo miraba, que no lo conocía de nada y que no mantuvimos ningún contacto de hablado en un buen rato. Yo lo que pretendía era ver qué estaba ocurriendo y qué me estaba pasando, ¿no? Es impresionante el testimonio, ¿no? Y ha cambiado la vida. Es una persona que dice él que aún en su estado actual de salud no debería estar vivo, pero está vivo, ¿no? ¿Qué opinas, Ronald? Cuéntame un poco de esto. ¿Qué es el ECM? Bueno, a ver, primero dejemos en claro qué es la muerte, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo habitan o está compuesto de dos cuerpos. El cuerpo físico, que es lo que vemos, tocamos, nuestros órganos, la sangre, todo eso es el cuerpo físico. Y hay el cuerpo energético, que en algunas religiones le pueden llamar alma, espíritu o ser de luz, por así decirlo. Ahora, hay dos formas de poder trascender a la muerte. La primera es conscientemente, cuando tú estás preparado para morir. Generalmente les pasa a algunos parientes, amigos que hemos tenido nosotros y que han tenido una enfermedad terminal. Por lo tanto, ellos siempre dicen, búsquenme a mi primo, búsquenme a mi sobrino, que quiero despedirme para poder emigrar en santa paz. Y de hecho sucede, a veces los doctores no te dan mucho tiempo y sin embargo ellos aguantan hasta que vengan sus seres queridos y pueden despedirse formalmente. La otra forma es la más triste, digamos, cuando hay un asesinato, un accidente, un suicidio o una muerte inesperada. Estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y ahí es cuando tu cuerpo físico tal vez estuvo preparado por 1 o 2 segundos, captó el momento del impacto o del asesinato o de las cosas que te haya sucedido. Sin embargo, quedas como un alma en pena porque lastimosamente no vas a encontrar respuestas. Tu alma no estaba preparada, te cogió imprevisto y él asume el alma que todavía tiene vida. De hecho, cuando he realizado contactos con entidades, algunos de ellos me dicen, ayúdame, quiero despertar, estoy soñando. Y ahí es un proceso muy triste para mí porque tengo que decirles, ¿sabes qué? Ya no estás vivo. ¿Cómo? A ver, espérame un ratito, ponle pausa ahí porque esto es importante. ¿Tú los ves? ¿Tú los escuchas? ¿Cómo es esta manifestación? ¿Cómo es este Ronald que de repente dice, me está hablando una persona que murió, un alma, un ánima, un fantasma? ¿Cómo es esa parte? Bien, a través de los años, toda esta práctica, porque yo practico meditación aparte de todo esto, y el estar en constante manipulación, armonizando casas, yendo a cementerios, teniendo contacto con cadáveres, me ha hecho esa afinidad, me ha hecho levantar mucho más la frecuencia y vibración hacia estas energías sutiles. Por lo tanto, inclusive desde los 5 años me han sucedido cosas extrañas y con el tiempo fui comprendiendo que era una habilidad, que era un don. Ahora, cuando voy a casas, ahí puede ser que yo los vea, puede ser que yo los sienta, o inclusive con las varillas radiestésicas, que es la Ouija, con el mundo del más allá, yo puedo de una u otra forma comunicarme con ellos. Y entonces ahí hay una... Ronald, ¿tú tienes unas varillas, tienes unas varillas ahí ahorita? No, las tengo en el carro. ¿Quieres que la vaya a ver? Bueno, yo creo que en una próxima edición vamos a hacer y quiero ver cómo es el tema de las varillas, ¿ya? Genial. Para ver, no sé si funcionen a través de Zoom, por ejemplo, no sé cómo está el tema con la tecnología. Te pregunto, ¿no? Realmente te pregunto porque ahora, dada la distancia social, ¿cómo es el distanciamiento social? ¿Cómo sería el tema? Hice 2 veces la prueba porque me contrató una persona que vivía en Machala y la otra en Estados Unidos, y por medio de una foto de su pariente que había fallecido quería respuestas. Una persona porque habían dicho que había muerto accidentalmente la persona, sin embargo, la familia dudaba de eso y tuve que comunicarme con la persona, con el espíritu, por así decirlo, y saber si en realidad había sido un accidente o un asesinato. Y en el segundo caso, más bien era para saber acerca de si ya había trascendido el alma, porque lo sentían en la casa en otro país, en Estados Unidos, para ser concreto, y
sentían que las cosas se movían y todo, y pudimos realizarlo. Se pudo hacer. No es lo... Rastro psíquico, dices, no, ¿no? no Rastro es lo psíquico, dices. óptimo, no es lo óptimo, pero se puede hacer. Oye, y por eso es que existen los detectives psíquicos, ¿verdad? Los detectives paranormales, que eh, entiendo que no es que se va a resolver un caso o que la policía o que el fiscal va a tomar como una verdad, pero también he visto que muchos detectives psíquicos y paranormales han resuelto casos o han llegado, han ayudado, ha sido como soporte de investigadores, digamos, legales dentro de la forma, ¿verdad? Correcto. Generalmente el FBI tiene un departamento y en algunos condados, en los departamentos de policía, hay un pequeño departamento, por así, secreto, donde trabajan psíquicos, médiums y personas que se dedican a averiguar. Ellos son la última rueda del coche en la investigación, si es que la policía normalmente no encuentra sospechosos, no encuentran cadáveres, recurren a la psiquis de estas personas o a entablar por medio de un medium conversación y a las pruebas los van llevando y ellos van hablando, inclusive hay medios que pueden prestar su cuerpo para que entidades hablen a través de ellos y con eso se pueden resolver casos. Los Estados Unidos tienen un buen avance en eso y sé que también los rusos. Oye, Ronald, ¿y tú alguna vez has servido de portal, de puente, de medium con una entidad? ¿Se te ha metido, por llamarlo así, un espíritu? Cuando tú tienes la capacidad de prestar tu cuerpo a una entidad, lo puedes hacer. En mi caso, yo no presto mi cuerpo. Más bien, los guías espirituales con los que yo trabajo, generalmente, a veces yo hablo cosas y no recuerdo. Y a veces me enseñan las grabaciones y yo he hablado situaciones que tal vez no soy yo el que estoy hablando. Generalmente sucede eso, pero en los procesos de armonización, cuando ya una entidad, tú le prestas tu cuerpo, es medium, pero cuando una entidad lo toma a la fuerza a tu cuerpo, ya es posesión. Qué miedo, ¿no? O sea, yo la verdad que no presto ni la ropa, pues no, menos voy a prestar el cuerpo. O sea, yo creo que debe haber, o sea, que no se presta en mis reglas ni el calzoncillo ni el cuerpo, por favor. Tampoco se alquila, por si acaso vayan a estar queriendo, eso ya sería como un proxenetismo paranormal, ¿no? Alquilar el cuerpo. Oye, pero la experiencia que tiene Antonio Gómez Martín, ¿no? Es de las más de los testimonios más vívidos, ¿no? Porque él habla exactamente de H, que es su ángel, por llamarlo de alguna manera, con quien lo guía en este camino que es todo claro, todo blanco, en el que va y viene, en el cual se encuentra con un tío, en el cual se encuentra con su abuelo fallecido y en el cual hay una especie de burocracia. He visto algunas películas que son así, como esa burocracia del cielo, que es aquí, pase aquí, haga la fila acá, ¿no? Es muy hollywoodense, es muy descriptivo, pero estas SM, que son experiencias cercanas a la muerte, que son momentos en el que en efecto se muere alguien por segundos, ¿no? O en la mesa de operaciones. Una de las historias que más se cuenta es la luz al final del túnel o el túnel oscuro por el cual el cuerpo pasa. Y allí es cuando yo te decía, y lo puse en los temas para hablar, es que mi mamá tiene una experiencia personal cuando era bastante joven y en una operación ella se pierde los signos vitales aproximadamente. Dijeron los Correcto. doctores que fueron segundos, ¿no? Pero para ella fue una eternidad y lo que ocurrió fue, lo que ella nos cuenta hasta ahora, un descenso en un túnel negro hasta topar piso. Ella iba en la misma camilla donde la estaban operando y comenzó a avanzar por el túnel y veía puros esqueletos. Era muy negro y veía esqueletos como que la querían coger. No alcanzaba a verle la cara a estos esqueletos, a estas ánimas. Y estaba muy desesperada y angustiada hasta que brilló una luz al final del túnel y ella fue en camino hacia esa luz fulgorosa que lo agarró todo, y en ese momento ella vio al Sagrado Corazón de Jesús, a Jesús como está en el Sagrado Corazón, ¿no? Que es del cual ella era devota. Y allí ella sostuvo, o sea, cuando lo ve, es como la salvación de este tema que ella venía pasando, esta pesadilla, se arrodilla y se abraza del manto de él, y él la incorpora y tienen una conversación, este Jesús
sola mentalmente, ¿no? Él estaba tal cual el cuadro, la miraba y ella sentía que conversaban, ¿no? E incluso le dijo, ¿quieres venir conmigo o quieres quedarte? Entonces ella le dijo, yo me quiero quedar. Y entonces él le dijo, pero vas a vivir esto. Y le hizo ver una película muy rápida de su vida, muy rápida de su vida. Y a pesar de eso, ella eligió. Dice que en ese momento, pues, sus signos vitales, dicen los doctores que fue muy breve, pero en ese momento ella se despertó. Y dice también que esa experiencia también la he leído mucho de varias personas, ¿no? Y digamos, tú dirás, bueno, pero ya vio toda su vida. Ese momento lo recuerda por partes, realmente no es tan vívido el momento porque dice, podría predecir el futuro, ¿no? Pero siempre nos da risa cuando ella nos cuenta y dice, yo ya sé. Entonces, pero eligió quedarse, ¿no? De este tipo de experiencias hay muchísimas. Tengo amigos doctores que me han contado que sus pacientes en estado de coma o inclusive cuando han inducido al paciente en coma para poder hacer alguna operación o algún tratamiento, le cuentan todo lo que ha sucedido en el quirófano. Y ellos se quedan absortos porque puede ser una persona que está sedada completamente, que está inducida al coma. ¿Cómo puede saber pequeños detalles que han ocurrido? De hecho, las religiones hablan del cielo, del infierno, de la parte de luz, de la parte de oscuridad. Yo hablo de planos dimensionales. Existen muchos planos dimensionales donde este cuerpo energético de la persona que vive una experiencia cercana a la muerte atraviesa. Generalmente están tus parientes que han fallecido. Esa es la primera cortina, por así decirlo, el primer paso. Tú vas a ver. Y conversando con algunas personas que pasaron por esa experiencia, me dicen que los parientes le hacen así, con la mano, no. Y como que los detienen y regresan y sienten como que una aspiradora los coge y ¡buf! Al cuerpo. De hecho, también nosotros lo vivimos. Todos los seres humanos tienen la capacidad de salirse de su cuerpo, de desdoblarse en las noches cuando está durmiendo y tú recuerdas y tú dices, mira, yo ya vine a esta casa y en realidad es la primera vez que estás en esa casa y tienes recuerdos maravillosos y tú dices, en el cuarto arriba hay un muñeco color rojo, en el baño hay un vidrio de color rosado, todo, y cuando te dicen, oye, ¿cómo puedes saber eso si tú no has estado en este espacio físico? Pues claro, físicamente no has estado, pero tu alma, tu cuerpo energético ha hecho lo que se llama el viaje astral, que no es otra cosa que un desdoblamiento. Yo siempre les digo a las personas, cuando estamos dormidos, en realidad no estamos dormidos, estamos más vivos que nunca, pero viviendo en otro plano dimensional. Y a veces nos encontramos, y es tan heavy la situación que a veces compartimos sueños. Y yo te digo, Pedro, te vi ayer en un sueño, qué loco. Y tú me dices, no me cuentes eso porque yo te vi en el sueño. Y comenzamos a conversar y resulta que es tan dramático que nos podemos asustar o nos podemos reír o nos podemos quedar en shock de compartir ese sueño. O sea, el mundo extracorpóreo fuera, en otro plano dimensional, es un mundo maravilloso. Hay que tener cuidado porque la mayoría de las entidades que nos encontramos fuera de nuestro cuerpo, el 90% son de oscuridad, son negativos, son almas en pena, inclusive entidades demoníacas. Y cuando pasa eso, comienzas tú a tener fobias, traumas, rasguños en tu piel, comienzas a tener marcas que no sabes de dónde es e inclusive puedes tener experiencias. Yo siempre les digo a las personas, cuando usted tenga una duda, ponga una camarita infrarroja, grábese cuando usted está durmiendo, revise la cinta al día siguiente y va a encontrar cosas maravillosas que ha sucedido. Yo les llamo maravillosas, pero yo sé que a la gente le va a dar temor ver que le jalan la cortina, que usted como que pelea, como que le mueven, o inclusive claro, hay la oportunidad de ver registrado en cámara entidades que se te suben sobre tu cuerpo y comienzan a absorber energía. Por eso hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué duermes con la boca abierta? Y resulta que te obligan estas entidades a abrir la boca, están como... Porque ¿qué es lo que quiere una entidad que no tiene vida? Claro, muy bien. Ahora vamos a ver otro pedacito más del video del hombre que tuvo la experiencia y regresamos con más para el comentario final de esta primera parte del programa. Ustedes en la zona de comentarios, pues cuéntenos cuáles han sido sus experiencias paranormales y qué temas quieren que abordemos. Ok, veamos un pedacito.
Bueno, ahí está. Yo creo que esto está como para ahondarlo más. Les prometo darle seguimiento y tener un segmento fijo de las experiencias cercanas de la muerte. Pero, Ronald, tú tienes un video también importante de una entidad. Entonces yo quiero que me hables un poco de ese video y de la entidad y de todo ese mundo que se gesta alrededor de esto. Tú eres el experto. Cuéntanos qué es lo que vamos a ver. Genial. Este video, Pedro, es importante porque habla acerca de entidades. Las entidades generalmente se dividen en dos: entidades de luz u oscuridad y entidades que se les llama sexuales. Y aunque ustedes no se queden así con asombro, hay entidades sexuales que según la nomenclatura, inclusive se los conoce así también en la iglesia, que son los íncubos, que son entidades masculinas que en la noche si se sienten atraídos por alguna mujer y en ese momento tratan de absorber su energía o inclusive tener relaciones sexuales. Y las entidades femeninas se llaman súcubos, que no son otra cosa que también entidades, pero ahora funcionan con hombres. El video que vimos a continuación era de un señor en Estados Unidos que él estaba teniendo experiencias, conversó con su psiquiatra, conversó con su psicólogo y por ninguna circunstancia estaban creyendo. Es más, tuvo problemas con su esposa, que comenzaron a aparecerle pequeñas marcas, pequeños rasguños, y no sabía él de dónde estaban apareciendo. Y es ahí donde él decide grabar. Pone una cámara de pasión de esta seguridad en su cuarto y comienza a captar un sinnúmero de experiencias paranormales. Y esto sirve para que puedan armonizar su casa e inclusive luchar contra esta entidad. De hecho, hay muchas entidades. Cuando nosotros ya captamos entidades en forma de círculos, como lo que se llaman como orbes, que generalmente están en las cámaras, aparecen en las fotografías, aparecen en registros de videos, que son pequeñas esferas de luz que a veces la ciencia dice que son partículas de polvo, pero en realidad las partículas de polvo viajan en grandes cantidades. No hay una partícula, una micra de partícula de polvo que viaje solita. En este caso, los orbes sí viajan solos, son entidades o residuos de entidades o de almas que están en ese espacio físico y de alguna u otra forma se materializan en ese aspecto y tienen mucha luminosidad, tienen mucha energía, son de diferentes tamaños, son de diferente luminosidad y son captados porque el ojo humano debe ser en el reino de los seres vivos, debe ser una de las vistas más deficientes. Por lo tanto, las cámaras actualmente tienen un registro mucho mayor que los humanos y pueden captar desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Y los perros, los gatos, tienen la capacidad de detectar también estos orbes, estas manifestaciones, estas entidades. Y ahí van a suceder experiencias. Por ejemplo, los perros tienden a ladrar a puntos donde uno dice, ahí no veo absolutamente nada. Sin embargo, el perro genera ladridos, se pone como a la defensiva. Si sucede eso en su casa, quiere decir que usted tiene una entidad que está contaminada con negativismo o está emanando fuerzas negativas o en vida fue una persona que tenía pensamientos, situaciones de vida muy malas, muy negativas. Por el contrario, si usted ve que su perrito en algún sitio de la casa comienza a mover la cola, pero usted no ve a nadie y comienza como a juguetear, es porque lo más probable sea el alma o el espíritu de alguien que quiso mucho en vida a las personas que habitan en ese hogar, que habitan en esa casa. Y los niños menores a 5 o 6 años también tienen la capacidad de ver entidades. ¿Por qué? Porque ellos no tienen contaminada su mente. De hecho, ellos están en el proceso de absorción de información, por lo tanto, son seres con un aura maravilloso, son seres angelicales casi, y ahí es donde provienen los famosos amigos imaginarios.
que no son otra cosa que la ciencia trata de decir que son problemas o desórdenes psicológicos del niño. Tuve una experiencia maravillosa resolviendo un caso en el norte de la ciudad de Guayaquil, donde el niño jugaba con un amigo imaginario, entre comillas, tenía nombre, lo dibujaba, y estuvimos investigando acerca de eso y llegamos a la conclusión con los dueños de la casa, porque ahí se arrendaba, que muchos años atrás había fallecido un niño con las mismas características que este niño dibujaba, e inclusive el nombre coincidió perfectamente con el niño que había muerto. Por lo tanto, se tuvo que proceder a armonizar, a liberar esa alma para que pueda trascender a un plano de luz, y por lo tanto ahí ya la casa comenzó a fluir energéticamente y el niño ya nunca más tuvo a ese amigo que de todas maneras le absorbía mucha energía. Y se ponía agresiva esa entidad cuando iban los primos a ver al niño, a jugar y todo. Entonces como que él se sentía como relegado. De hecho, las almas, los espíritus, cuando son muy buenos, generan o se convierten en guías espirituales o en ángeles de la guarda. Y ahí es cuando a veces hay personas que pasan por tu casa y dicen, he visto a alguien que está parado en la ventana, escucho ruidos o trato de abrir la puerta y no me dejan. ¿Es por qué? Porque ahí está establecido un guardián o un ser de luz que generalmente es parte de la familia que está cuidando la casa cuando las personas se van de viaje. Y cuando es una entidad negativa, por lo consiguiente, la casa comienza a hacerse pesada, hay mucha oscuridad, los animalitos se enferman, las personas comienzan a tener un estrés emocional terrible, comienza a haber un movimiento energético muy, muy negativo, y ahí es cuando se procede a hacer armonizaciones para eliminar todas esas energías negativas. Bueno, lo que ha expuesto Ronald es bastante didáctico y además con la evidencia de las imágenes que hemos visto a continuación. Son videos impactantes. ¿Cómo obtienes estos videos, Ronald? Algunos videos de los que me llegan son de personas que más o menos interactuamos por las redes sociales. A veces son personas que viven experiencias pero tienen miedo a exponerlos. Porque las personas o nuestra sociedad tiene a veces muchos tabúes con todos estos temas y tienden a pensar de que pudiera estar una persona o como drogada o de pronto está alucinando o cosas por el estilo, cuando en realidad ellos comienzan a grabar sus experiencias es cuando salen, pero muy pocos tenemos permisos para publicarlos, porque son personas públicas a veces que les sucede todo este tipo de situaciones. Y lo otro es por medio de las redes sociales, pero un grupo de amigos de fenómenos paranormales en toda América. Una pregunta, porque me despierta la curiosidad farandulera. Hay mucha gente de la política y de la farándula que te llama, Ronald, para estos menesteres. Sí, bueno, yo diría en un 60-70% es la mayoría de esas personas, e incluso muchos amigos que lastimosamente entran en otras filosofías de fe y cuando ya se ven complicada la situación me llaman porque dicen, bueno, abrí puertas que no puedo cerrar o abrí portales y lastimosamente ya ellos no lo pueden hacer. Entonces, yo siempre digo que debemos hacer las cosas no por novelería, sino por fe. Y entonces las personas tienden a ver cosas, situaciones, o inclusive compran una ouija en una juguetería X y comienzan a entablar una conversación, pero cuando primero todo es risa, todo es chiste, todo es nervio, pero cuando ya se mueve, ahí comienzan y dejan botado, pero la puerta quedó abierta. Entonces pasa un mes, 2 meses y ahí comienza el problema. O sea, incluso muchos dicen que cuando comienzas este tipo de relación con la entidad, todo es como muy divertido y apacible al principio, ¿no? Y luego se vuelve una pesadilla, casi como el matrimonio. Pero en todo caso, Ronald, déjame decirte lo siguiente. Por ejemplo, sé que estuviste hoy en una casa. ¿Qué pasó ahí? ¿Estaba abierto algún portal? ¿Había una entidad que estaba molestando? Porque también tenemos, y mientras me vas contando, vamos a ver las escenas de lo que hiciste hoy día, ¿no? Ya fuiste con las varillas.
Sí, perfecto. Realicé esta armonización, esta sanación energética. Había una persona que había fallecido meses antes y había causado mucho dolor en la familia. La forma en que murió, pues, no le permitió despedirse de sus seres queridos. Fue una muerte que fue repentina, un paro cardíaco, e inclusive tenían imágenes de esta persona ahí en la sala. Por lo tanto, lo que se hace es armonizar, conversar con la entidad, saber si es que está consciente el alma de que ha muerto, si no hay que hacerlo trascender. Hicimos algunas preguntas, obviamente estas escenas que vemos, pues tengo el permiso de publicarlas. Generalmente no me dan permiso. En esta ocasión, pues tuve la venia de estas personas y se pudo comunicar, se armonizó, quedó establecido como un ser de luz, un ángel de la guarda, hasta que cumpla su misión de vida. Y básicamente, pues, una vez que cumpla ese periodo, como decir, de aprendizaje, de saber que ha muerto, de aceptar que va a ir a otro plano dimensional, solito se va a ir y va a quedar la casa totalmente ya en paz. ¿Cómo es el tema de, o sea, por ejemplo, vemos el video, ¿no? Vemos con las, ¿cómo se llaman las varillas? Precisamente. Esas varillas son varillas radiestésicas. ¿Ya? ¿Y qué misión cumplen? Generalmente la radiestesis tiene una situación no de ahora, es muy antigua. La radiestesis se puede hacer por medio de un péndulo en el cual va girando, y otro es con las varillas. Las varillas es un celular al más allá. En el campo se utiliza mucho también este principio de la radiestesis con una Y de madera, y la gente en el campo o en los terrenos para buscar agua, de repente se agacha o tiende a irse hacia abajo. Ahí hay agua, o ahí hay un manantial, o ahí hay un pozo. Estas varillas yo las utilizo como un mecanismo de respuesta sí, como un mecanismo de respuesta no, y se abren puertas y puedo comunicarme con ellos, y inclusive hago preguntas capciosas para saber si no es una entidad demoníaca que está haciéndose pasar por un pariente. Y obviamente ya una vez que establecemos con preguntas que solamente los familiares saben y la contestación es correcta, entonces sabemos que estamos con una entidad positiva. Y de hecho, cuando ya yo siento en la piel alguna sensación extraña, todo, ya cierro esa puerta y le digo, te voy a sacar. ¿Has sido atacado alguna vez por una entidad que se resiste, maligna? O sea, según lo que tú me cuentas, a mí se me viene a la mente la película Constantine. Entonces yo a ti te veo, Ronald, entrando a un lugar con un espejo. O sea, realmente mi mente me lleva allá. Probablemente, y tal vez es menos, ¿no? Pero yo digo, ¿y qué tal, no? Este Ronald, ¿no? O sea, hay que ser valiente para entrar donde hay una persona poseída y ver que este espíritu no se te meta. O sea, ¿qué te ha pasado, hermano? ¿Te has ido de puñete con una entidad o cómo ha sido eso? Más que nada, más que puñete, es una pelea en el campo espiritual. Y yo utilizo, por ejemplo, el anillo de San Benito, que es uno de los patriarcas del exorcismo. Todo lo que utilizo yo es de acero. Aparte que mi padre es joyero, pues jamás he utilizado nada de oro porque se me derrite o se tiende a romper fácilmente, porque es un metal muy delicado, muy suave, y las entidades, cuando tienes un objeto de poder de oro o de plata, te lo arrancan. Entonces el acero es primordial. Sí he sufrido contiendas, pero el punto más importante fue cuando entré a la casa de una niña. La niña estaba levitando más o menos una cuarta de la cama. Me miró, volteó su cabeza, se le pusieron los ojos negros y con voz de hombre me dijo, otra vez eres tú, y me llamó Ronald. Obviamente los pastores que estaban alrededor mío salieron como el correcamino. Solo les vi el humo, nada más me dejaron en el cuarto solo. Cabe la pena recalcar que ese cuarto olía a podrido, a basura. Yo ahí pido un pañal, inmediatamente pido un pañal porque me hago pipí, caca, todo ahí, me da epilepsia, no, es una cosa. Sí, y fue bien. Le faltó mirar la cabeza y vomitar verde nomás.
fue bien heavy la situación porque ella tenía una creencia religiosa, buscó a los pastores que son sanadores en su creencia y ellos después me llamaron y me dijeron no podemos con esta situación. Yo entré y él me dijo otra vez tú, yo le dije en este plano físico mando yo, entonces me dijeron algún día vas a morir y ahí nos encontraremos en nuestro terreno. Y bueno, hasta el día de hoy, pues esa entidad me imagino que ya la he sacado 2, 3 veces de algún cuerpo y como que está enojada, por así decirlo, ¿no? Es como del barrio, esa es la que te ha tocado. Oye, hablando de barrios, ¿no? Guayaquil es famosa por casas embrujadas, ¿no? Entonces hay una famosa en el centro, hay una de Urdesa, hay otra encima de Bim Bam Boom. Sé que has estado, si no en todas, en casi todas. ¿Qué has percibido? Porque dime una cosa, ¿qué tiene que suceder en una casa para que tenga la calidad o la categoría de embrujada? Ok. Generalmente he estado en todos los lugares que has mencionado y en otros más. Hay un colegio que queda entre Guayaquil y Durán, no sé si puedo nombrarlo, el Maharishi creo que se llamaba, que cerró hace muchos años. Y eso, correcto, y ese era un sitio que estaba abandonado después como 2, 3 años. Fuimos a grabar un programa con un canal de televisión, a hacer retos con los chicos y bueno, la mayoría terminó botando espuma, desmayados, toda la energía era muy fuerte. El problema es que todos creen que van a Disney World y todo es risa y todo es joda y cuando entramos ya la situación cambia. Es como la idea de Hollywood. La gente tiene en la cabeza que van a entrar como los cazafantasmas o como estas películas lo tienen así, pero claro. Y no hay respeto, no hay un respeto a saber que hay entidades que se molestan con tu presencia. Y entonces, en todos estos lugares lo que sí encontré fue rituales de magia negra, sacrificios, encontré manchas de sangre, animales, aves principalmente, y escrituras, pentagramas y cosas por el estilo, y se abren portales muy, muy, muy fuertes. Muy bien, se nos queda material, Ronald, pero eso es bueno, porque tenemos mucha tela que cortar para otros programas. Por hoy tenemos estos videos, tenemos las vivencias, las experiencias cercanas a la muerte, que es un tema que lo vamos a hablar. Mira lo que se nos queda y de lo que vamos a abordar la siguiente semana, porque son las experiencias personales, ¿no? Yo tengo una hermana que siento que tiene el don, no se ha dedicado por completo al tema, ya es una hermana mayor, pero ella tiene el don de percibir desde pequeña, desde chiquita, incluso por eso yo siempre he dicho, quiero creer, yo estoy del lado de los escépticos, a mí muéstrame, hermano, y yo voy a decir, ok, ¿no? Dentro del plano espiritual, dentro del plano paranormal, yo siempre voy a preguntar mucho, a preguntar bastante, porque realmente necesito que me convenzas, así nomás no te lo voy a creer, pero con pruebas y con videos creo que queda justificado el debate de estos temas. Por el lado de mi familia, y te digo, ¿no? Mi hermana tiene un sueño y ya me dice, va a pasar algo, a veces con mayor precisión que otra, con personajes, tiene sueños lúcidos, sueños vívidos, y entonces, y premonitorios, y suceden. Esa misma hermana que yo te comento, y ahora que tú dijiste, levitó, en algún momento levitó también cuando era adolescente. Entonces, se queda ese tema, se queda un tema también cuando mi papá, siendo niño, junto con su hermano mayor, se fueron de cacería, ¿ya? Y en la cacería, de repente, se sintieron acosados por una entidad, y cuando prendieron, porque era una cacería a ciegas, tú escuchabas que llegaba la presa, prendías las luces, una Petromax, disparabas a tu presa, ¿no? Que normalmente eran puercos ahí, los venados, hablamos hace 50 años, ¿no? Hace un poco más, 60 años. Y entonces, que era muy normal en el campo. Y entonces cuando sintieron 2 pasos de una bestia grande, erguida en 2, no escuchaban los 4 patitas, sino 2, ¿ya? Y cuando prendieron la luz, ellos se demoraron en reaccionar porque lo que vieron, según lo que describe la historia, tanto de mi tío como de mi padre, era algo muy parecido al Yeti o al pie grande, ¿no? Era una especie de simio alto, de la espalda erguida. Y mira, esas anécdotas son personales, entonces yo digo, quiero creer, porque son cosas que creo que a muchos nos ha pasado, y eso es lo que yo quiero que la gente nos colabore. Y tú eres un experto del equeco, además. Entonces, todos esos temas
Vamos a tratar después, mira todos los equecos que tienes ahí. Ese es el que fuma, ¿no? Le das de fumar al equeco. Sí, es posible que en el próximo programa lo pongamos a fumar y se den cuenta cómo la ley física se rompe porque la ceniza no se cae y queda toda la ceniza colgando. Es una cosa impresionante, pero para eso hay que activar los equecos. El equeco fuma y le coge a Ronald. Y en algún momento haremos a oscuras una experiencia paranormal con el equipo de producción y serán evidencias muy buenas para hacerles. Me avisa para ir con cinturón de castidad porque no quiero que ninguna súcuba abuse de mí. Ok, con esto estamos terminando esta primera edición de Quiero Creer, escéptico contra Believer, contra el especialista Ronald Chávez. Hemos pasado muy bien, hermano, como yo siempre les digo, amor y humor para todos. Ronald, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te escribimos? Gracias. Pueden escribir a la red social de Instagram principalmente, que es donde más publico videos y situaciones personales, que es Ronald Chávez Ecuador. Y obviamente pues a todas las redes sociales que están involucradas con el programa para que puedan enviarnos todo lo que tiene que ver con referente a material. Yo siempre digo, no crean en nada de lo que yo digo, esperen que a usted le suceda algo paranormal y ahí me llama y conversamos. Bueno, mis redes sociales, @PedritoOrtizJR en Twitter, @PedritoOrtizJR en Instagram. Y ustedes ya saben, yo soy Pedro Ortiz y tú no. Y lo que siempre les digo, tengan la bondad de ser felices. Gracias, buen programa. Quiero creer. Queremos creer.